Hola, en este video vamos a ver los objetos compuestos y cómo hacerlos en Java. Aquí tenemos un objeto que es un bolo, entonces podemos hacer una clase para un bolo considerando sus características generales. Pero si queremos ser más específicos, podríamos describir el contenido que hay en el bolo. En este caso, estos 5 dulces. Entonces, en vez de poner las características generales del bolo, además vamos a poner las características de cada uno de los dulces. Entonces un objeto compuesto es un objeto que contiene a otros objetos como parte de su estructura y queremos guardar las características de esos objetos. Por ejemplo, tenemos una bicicleta y podemos hacer una clase para la bicicleta en general poniendo sus características más importantes. Pero también, si es de nuestro interés, si el problema así lo requiere, podemos separar la bicicleta en sus partes y describir cada una de sus partes. La composición es una acción de crear una nueva clase que contiene uno o varios objetos de otras clases. Es decir, crear clase juntando varios objetos de otras clases. Por ejemplo, tengo una clase llanta, una clase marco, una clase asiento. A partir de esas clases, con objetos de esas clases, puedo crear otro objeto, por ejemplo, una bicicleta. Y si se fijan aquí, tenemos un objeto marco, un objeto asiento y tenemos dos llantas, la delantera y la trasera. Y aparte tenemos otras variables como el código de la bicicleta y su precio. Entonces en una clase podemos tener objetos y variables sueltas. Entonces tengo una bicicleta y para hacer un constructor por defecto tengo que crear los objetos adentro del constructor utilizando los constructores por defecto de cada una de las clases. Y luego asignando un valor por defecto a las variables que están sueltas. De esa forma crearía un objeto de la clase bicicleta que se llama B utilizando un constructor por defecto. Y se inicializaría como está aquí indicado. También podemos hacer un constructor con parámetros y en este caso yo le pasaría como parámetros los objetos que luego los guardaría adentro de las variables de la clase y dejaría las variables que están sueltas con un valor por defecto. Entonces para llamar al constructor primero tendría que crear los objetos con sus valores, cada uno de los 4 objetos, y pasárselos al constructor para que se cree el objeto con estos 2 valores por defecto. ¿Y cómo accedo a las variables que están adentro de una clase compuesta? Si se fijan aquí, cada una de estas clases tiene 4 variables, entonces aquí tenemos 16 variables agrupadas en 4 objetos y tenemos 2 variables sueltas. Entonces aquí en esta clase en total tenemos 18 variables. Entonces, por ejemplo, si creo un objeto de la clase bicicleta con el constructor por defecto, después le puedo cambiar el color del marco a rojo. ¿Cómo lo hago? Poniendo el nombre del objeto, punto, luego el nombre del objeto que está dentro de la bicicleta, el marco B, punto, el nombre de la propiedad dentro del marco y luego le asigno un valor, en este caso rojo. Entonces, por ejemplo, para la llanta delantera y el tamaño, lo que estoy haciendo es poner el objeto principal, luego el objeto interior, luego la propiedad del objeto y le asigno un tamaño. Bueno, eso sería para cambiarle el valor, pero también puedo leer el valor para asignárselo a una variable. Entonces aquí tengo la bicicleta, el objeto del marco y luego la variable color. Lo mismo podría ser para el tamaño de la llanta delantera de la bicicleta B y esa variable la puedo utilizar, por ejemplo, para asignárselo a una etiqueta. Eso sería todo.